El importante desarrollo agrícola y empresarial llevado a cabo en la comarca de Tierra de Barros, principalmente en torno a la vid y el olivo, junto con la disponibilidad de agua en los embalses próximos de Alange y Villalba, han dado origen a una demanda de los agricultores de la zona para transformar en regadío una amplia superficie en esta comarca. La Junta de Extremadura se garantizaba su futuro desarrollo con la reserva de determinados volúmenes de agua procedente de estos embalses, que quedaban plasmados en los sucesivos planes hidrológicos de Cuenca. La iniciativa cuajó en la creación de la Comunidad de Regantes de Tierra de Barros, que agrupa a los interesados en dicha transformación. Se trata, por tanto, de un regadío respaldado por la Junta de Extremadura en el marco de su ley agraria. El gran esfuerzo de todos los implicados ha culminado en un proyecto de obras que permitirá abastecer más de 15.000 hectáreas de superficie de riego pertenecientes a 12 términos municipales, dentro de un perímetro que se divide en 17 sectores de riego que se conforman atendiendo a criterios de optimización del consumo de energía eléctrica según pisos de presión. Las parcelas dispondrán de riego presurizado bajo la modalidad de demanda ordenada para una gestión eficiente del agua y la energía. Desde los embalses de Alange y Villalba de los Barros, mediante 3 estaciones de bombeo principales y a través de conducciones de gran diámetro, el agua se eleva durante todo el año a una altura de unos 100 metros y se almacena en 3 balsas situadas en puntos altos que dominan toda la zona regable. Las balsas se diseñan para minimizar el riesgo potencial de roturas sobre poblaciones, servicios públicos y bienes privados, extremando las medidas de seguridad y cumpliendo escrupulosamente la normativa. Este diseño permite, junto a la planta fotovoltaica proyectada, aprovechar toda la energía solar del año. Las balsas adquieren, de esta forma, la doble funcionalidad de almacenar agua y energía a modo de batería. La energía que produce la planta se complementará de forma híbrida con electricidad de red en los periodos más baratos, y para su suministro a todas las instalaciones, el sistema cuenta con red eléctrica propia de distribución de alta tensión. Mediante las correspondientes 17 instalaciones de cabecera de sector se complementa justo la energía eléctrica necesaria para mantener la presión de servicio sin que se provoquen en ningún momento ni carencias ni excesos de energía en los correspondientes sectores. 12 de estas instalaciones de cabecera de sector tienen estaciones de bombeo que inyectan el agua directamente a la red de distribución, mientras que 5 sectores funcionan sin necesidad de aportar presión adicional. Todas cuentan con cabezal de filtrado. La red de distribución secundaria conecta las instalaciones de cabecera de cada sector con los hidrantes de riego y, mediante la red de distribución terciaria, estos a las tomas de pie de parcela, proporcionándose la máxima cobertura de servicio. Los hidrantes se ubican en casetas de hormigón prefabricado que alojan todos los elementos necesarios para controlar presiones de servicio, caudales de suministro y consumos. Cada caseta cuenta con kit fotovoltaico con batería. Un potente sistema de control y automatización opera todo el sistema, soportado por la red troncal de comunicaciones en base a fibra óptica en cable de la red de alta tensión propia y por comunicaciones 4G redundantes de seguridad. Los hidrantes están permanentemente comunicados con el centro de control. De esta forma, se puede supervisar en todo momento el correcto funcionamiento de todo el sistema de distribución. Y se permite la telelectura de contadores e incluso el acceso web de los regantes a su punto de suministro, con objetivo de conocer consumos, presiones de servicio y poder actuar o programar la apertura y cierre de su acometida. Se consigue un sistema hidráulico altamente eficiente desde el punto de vista energético y de sostenibilidad ambiental, a la vez que robusto y seguro. La minimización del impacto ambiental junto con la preservación del patrimonio arqueológico presente en la zona han sido una constante a la hora del diseño de las obras e instalaciones proyectadas. En definitiva, un proyecto de una gran envergadura que ha supuesto un notable esfuerzo de todos los actores implicados, que impulsará al sector agroalimentario de la comarca y que traerá consigo un gran y favorable impacto económico y social en la región.
Un proyecto de regadío sin precedentes en la historia reciente de Extremadura.